A ver, vamos a ver. A ver, cuando hablamos de clase, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? A ver, si no pueden, podemos escribir. Cuando hablamos de clases, a ver, Betsabe, Ian, Paul Junior, vamos. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de una abstracción, ¿no? Que hacemos, ¿no? Nosotros que tenemos, que agrupamos, ¿no? Las cosas, objetos, por sus características similares. Eso es lo que hacemos cuando hablamos de clases, ¿no? Y cuando hablamos de objeto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. A ver, si no participemos no vamos a aprender, jóvenes, ¿eh? A ver, cuando hablamos de objetos, estamos hablando pues, a un conjunto de atributos y estamos hablando a un conjunto de métodos, ¿no? Eh, Esto va a derribar lo que es una clase. Cuando hablamos de atributos estamos hablando de lo que son características, ¿no? Y cuando hablamos de métodos estamos hablando de acciones, ¿no? De qué manera vamos a trabajar, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿sabe un ejemplo de un objeto? Recuerda, jóvenes, aprovechan que hoy es la última clase. Tenemos prácticas, tenemos exámenes finales. A ver, ¿quién dice que, a ver, un ejemplo de objetos? Nadie se quiere ganar su puntito, ¿no? Bueno. Entonces, cuando hablamos de abstracción, ¿de qué estamos hablando? De procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que, por ejemplo, cuando denotamos, ¿no? Algo ignorable, es algo superfluo, ¿no? Por ejemplo, las características de una persona, ¿no? ¿Qué más? Eh, También tenemos las acciones, pero dentro de las características tenemos, ¿no? Números de DNI, su nombre, su edad, su talla, su peso de una persona, es lo más básico que hay, ¿no? Y cuando hablamos de encapsulamiento, ¿de qué estamos hablando? Del proceso por el cual, ¿no? Los detalles del soporte de las características, ¿no? De una abstracción. O sea, esto de encapsulamiento se le pone en el código, ¿no? Hemos hecho ejemplo de esto, de qué manera dentro de la programación orientada a objetos se almacena la información, ¿no? Esa información es de tipo privada, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Y cuando hablamos de herencia, ¿no? La herencia, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, cuando nuestros padres nos heredan ciertas características, ciertos rasgos de su personalidad, ¿no? O a veces nos parecemos tanto a nuestro papá o nuestra mamá que estamos heredando, ¿no? Toda la parte física, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herencia, tenemos entonces, por ejemplo, la clase padre y la clase hija, ¿no? Entonces, a la clase padre se llama un superclase, ¿no? Y a la clase hija se llama una subclase. Y puede haber, puede nuestro clase hija se puede convertir también en clase padre, ¿no? Porque posiblemente la clase hija puede tener, ¿no? ¿no? Puede haber, por ejemplo, llegando a la realidad, puede que sus hijas, ¿no? Eh, pueden heredar las características de la hija. O sea, ellos se convierten en clase padre, ¿no? Toda esta herencia es algo muy hermoso cuando trabajas lo que es en programación, ¿no? Porque vamos a heredar, ¿no? Algunos rasgos, algunos atributos en cuanto, ¿no? A la parte de lo que es programación. Vamos a heredar los atributos o vamos a heredar los métodos, o sea, todo lo que pertenece a un
objetos, ¿no? Y cuando hablamos de polimorfismo, eh, ¿no? Estamos hablando de ¿no? De qué manera, ¿no? O cómo posean los objetos para responder a distintos modos, ¿no? Ante el mismo mensaje, ¿no? Eh, Ayer pusimos un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, damos una orden de comer, todas las personas van a comer de una o distinta manera, ¿no? Los animales, la misma manera, ¿no? Y si nosotros decimos, damos una orden, por ejemplo, ¿no? Tenemos un concurso de velocidad, entonces podemos, ¿no? Por ejemplo, el auto, ¿no? Tiene sus propias características, la moto tiene sus propias características y así, pero todos corren, ¿no? Todos van, cuando nosotros decimos, go o empieza a correr, entonces van a correr de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de polimorfismo y herencia, vamos a trabajar en todo relacionado a lo que son las clases, vamos a relacionar todo lo que son objetos, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un pequeño ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo que hoy día vamos a trabajar, eso vamos a hacer, a ver, lo que es herencia, ¿ya? Vamos a trabajar con herencia, ¿no? Por eso, cuando hablamos de herencia, estamos hablando qué nos va a heredar, ¿no? La clase padre, ¿qué va a heredar a la clase hija, ¿no? Entonces, es necesario saber estos conceptos para no estar repitiendo de qué manera está trabajando, por ejemplo, un atributo, de qué manera está trabajando un método, ¿no? Y ya sabemos, cuando hablamos de atributos y métodos, estamos hablando de los objetos. ¿Y qué es lo que son? Los atributos son las características y los métodos son las acciones que va a realizar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes, para nosotros poder inicializar de qué manera podemos trabajar? A ver, ¿alguna consulta? Vamos, participemos, si no, no va a ser un poco complicado esto de programación orientada a objetos. A ver, bueno, en vista que no pregunta nada, eh, Oh, no entendí nada. escriben los que no pueden, los que tienen su micro un poco mal, pueden escribir, por favor, porque ya una vez que paso estos temas, yo no voy a volver a repetir qué es o qué son, ¿ya? Porque ya nos vamos a enfocar en lo que es código. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Puede volver a explicar, profesor? Recién he entrado. En la clase del martes hemos hablado sobre estos puntos, ¿no? Los puntos básicos, por ejemplo, de lo que es, ¿no? Dentro de esta que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿No? ¿Qué es una abstracción? ¿Qué es un encapsulamiento? ¿Qué es herencia y qué es polimorfismo? Esa es la parte básica nosotros para poder trabajar en lo que es programación orientada a objetos. Obviamente hemos visto más teorías, ¿no? De qué tipo de modelo, con qué se relaciona, con qué programas si podemos trabajar con Java, eh, cómo podemos relacionar todo esto, ¿no? O qué otro programa podemos utilizar, eso lo hemos visto en la clase del día martes. Pero vamos a hacer, cuando decimos que lo que es una clase, ¿no? Una clase simplemente es la abstracción, ¿no? Por ejemplo, es algo sencillo, ¿no? Que podemos ver. Cuando, por ejemplo, vamos a la casa de las motos, cuando vemos motos, hay de diferentes variedades, ¿no? Motocicletas hay de diferentes variedades, es igual cuando nos vamos a la casa donde venden autos, hay diferentes modelos, pero todos nos sirven para transporte, ¿no? O sea, nosotros le vamos a, eh, desde lo más simple, pero todos van a cumplir la misma función de transportar, ¿no? Pero hay de diferentes clases. Entonces nosotros les agrupamos. Bueno, pues la camioneta, ¿no? La Hilux es para carga, la otra camioneta, pero lleva pasajeros, pero es camioneta, lleva personas, son camionetas cerradas.
¿no? Y así, entonces, nosotros le asociamos, ¿no? Por sus características similares a, a los objetos, ¿no? Es por ese ejemplo le pusimos los vasos, por ejemplo, los vasos. Hay una gran variedad de vasos que tenemos, ¿no? Otros sirven para tomar agua, otros sirven para tomar vino, otros sirven para tomar, ¿no? Diferentes líquidos, pero todos sirven para la misma función. Lo que pasa es que todos lo asociamos, o sea, es una clase de vasos. Por ejemplo, puede ser una clase de alumnos, ¿no? En alumnos hay pues, el primero, segundo, tercero, cuarto semestre, ¿no? Pero todos son alumnos, pero se puede hacer que es una sola clase. Entonces, cuando nosotros nos referimos a clase, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar, ¿no? Vamos a agrupar por ejemplo, a los seres humanos, vamos a agrupar las cosas, vamos a agrupar objetos. Y más que todo en programación, lo que se agrupa son los objetos, porque nosotros trabajamos con objetos, trabajamos con procesos, ¿no? A todo esto vamos a hacer una iteración, ¿no? De los procesos que vamos a trabajar. Entonces, de esta manera trabajamos con clases. Y cuando trabajamos con objetos hemos dicho que bien claro, ¿no? Es un conjunto de atributos y métodos. Los atributos, ¿no? Esto va a derivarse de una clase. Los atributos van a ser las características, ¿no? Las características. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo del perrito. El perro, ¿no? Tiene su raza, ¿no? Su característica tiene una raza, donde hay diferentes clases de raza. ¿Qué más? El color del pelo que tiene el perrito y la edad del perrito, ¿no? El año que tiene. Esas son las características. Ahora, cuando hablamos de métodos, son las acciones que va a hacer ese objeto, ¿no? Por ejemplo, el perro, ¿qué va a hacer? Va a comer, va a dormir, va a jugar, ¿no? Esas son las acciones que va a hacer, ¿no? Por eso se llama, es un conjunto de atributos y métodos, ¿no? Y cuando hablamos de abstracción, ¿no? Es algo que nosotros, por ejemplo, es un proceso, más o menos un proceso mental, ¿no? Nosotros que de, extraemos las características esenciales de alguien o de algo, ¿no? Pero vamos a ignorarnos todos los detalles superfluos. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros nos presenta a alguien, automáticamente conocemos a esa persona, nosotros ignoramos todos los detalles superfluos. Lo que nos interesa son sus nombres, ¿no? Posiblemente su edad, posiblemente puede ser su talla, o posiblemente puede ser el peso, o la profesión que tiene esa persona, ¿no? Pero otros detalles nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, si tiene familia, o otro si tiene dinero, ¿no? O sea, de las cosas superfluas nos olvidamos. Solo la parte importante lo recogemos. Es igual, si nosotros recogemos, por ejemplo, los detalles, las características de una persona o del cliente, obviamente no le vamos a preguntar cuánto gana, ¿no? O cuántos hijos tiene, cuánta familia, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es los datos principales, su DNI, su nombre, su edad, ¿no? Esa es la parte importante de un cliente cuando se elabora una base de datos, ¿no? Pero ya no nos interesa cuánto gana, cuánto es su familia, nada de eso, porque esas son cosas súper, por eso se llama abstracción. Y cuando hablamos de encapsulamiento, el mejor ejemplo de lo que le hemos puesto son las medicinas, ¿no? Las medicinas, por ejemplo, cuando nos tomamos para algo, para la gripe, vienen encapsulados. Nosotros no sabemos esa cápsula qué es lo que contiene, ¿no? No sabemos ni las características, solo sabemos que eso nos hace bien, nos sana, ¿no? De esa manera nosotros vamos a encapsular los datos para que sea de forma privada para un determinado objeto, ¿no? De eso se trata, ¿no? En cuanto a la herencia, como les decía, la herencia, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pequeño de herencia, para que ustedes puedan trabajar todo lo que hemos hablado anteriormente, lo vamos a hacer en este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer definición, por ejemplo, la herencia, ¿no? Es donde una clase nueva se va a crear de una clase
ya existente, ¿no? O se va a crear algo nuevo, algo correlativo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Tenemos una clase padre y una clase hija, ¿no? Ayer hicimos, por ejemplo, el martes hicimos el ejemplo de los mamíferos. Dentro de los mamíferos saben cazar, saben comer, saben dormir. Y uno de los mamíferos hemos dicho que es un león, ¿no? Por ejemplo, vemos la edad del león, ¿no? El color de piel del león, ¿no? Pero sabe comer, sabe cazar, sabe dormir, sabe jugar. Entonces está heredando las cosas, ¿no? Tiene, pero puede cambiar, por ejemplo, su edad puede cambiar, puede ser nuevo, puede cambiar el color del pelaje del león, ¿no? En vez de ser amarillo puede salir negro, pero las características similares que tienen todos son de cazar, comer, dormir, y como un león es nuevo, es pequeño, pueden jugar, ¿no? Ya cuando es de manera adulto ya no juega nada, ¿no? Ya no se pone a ese, ¿no? Es igual si tú le ves a los gatitos, ¿no? Los gatitos cuando son pequeños juegan, los perritos juegan, pero ya cuando se convierten en adultos, ya no quieren jugar, no quieren hacer, ¿no? Se dedican a otras cosas. De esa parte vamos a trabajar con herencia, ¿no? Y en cuanto al polimorfismo, hemos dicho que son acciones, ¿no? Cuando damos una orden, esto se va a cumplir, ¿no? Entonces, entendemos aquella cualidad que posean los objetos para responder a los distintos modos, ¿no? El mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿sabes qué? Haga un ejercicio, ¿no? De clase, entonces ustedes van a responder de una manera distinta, cada uno con sus propias, ¿no? Iniciativas que tienen. No van a hacer el mismo ejemplo todos, el mismo error todos. Yo no creo que de todos los alumnos del segundo semestre van a cometer el mismo error todos, ¿no? Obviamente que no, obviamente van a ver de distintas maneras, van a tener nuevas ideas, buenas perspectivas para su desarrollo, ¿no? Eso es lo que no se ve. Entonces, ustedes tienen que ver de esa manera. Entonces, ya dicho todo esto, ¿no? Estos son teorías que se hablan, ¿no? Lo que son de clase, objetos, abstracción, encapsulamiento y herencia, le vamos a ver ahora de qué manera, cómo se hace, ¿no? Eh, ahora, cómo se trabaja con herencia. Obviamente, para trabajar con herencia, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la parte principal, lo mismo de siempre, ¿no? A ver, abren su C, a ver, su D++, ya, vamos a trabajar, listo. Ya. ¿Alguna consulta tienen, jóvenes? Si no pueden hablar, pueden escribir, ¿ya? Pueden escribir con normalidad. Entonces nosotros cuando hacemos coherencia, obviamente que nosotros primeramente vamos a definir nuestra estructura en lo que es de C. Entonces vamos a poner, ¿no? Lo que siempre trabajamos, nuestro include, ¿no? Pero vamos a poner nuestro include, vamos a poner lo que es y vamos a poner no siempre, ¿no? El using de forma estándar, listo, ¿no? Y aquí nosotros vamos a declarar lo que es nuestra función principal, main, ¿no? Y vamos a empezar. Siempre vamos a trabajar con esta función. ¿Por qué? Porque es parte de C++, ¿no? Listo. Eso lo conocemos nosotros, ¿no? Eso lo conocemos. Entonces nosotros vamos a hacer algo sencillo. Como ya hemos trabajado nosotros con, ¿no? Con clases, vamos a repetir un poquito ese tema para nosotros hacer la parte de herencia, ¿ya?
Entonces vamos a declarar aquí nosotros nuestra clase, ¿no? Vamos a declarar nuestra clase, ¿se acuerdan de la clase que hicimos? Hicimos de clase persona, ¿no? Hemos hecho esta clase de persona, listo. Y hasta ahí estamos declarando nuestra clase persona, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nosotros ponerlo el atributo, ¿no? El atributo siempre va a ser, ¿no? En privado, ¿no? El atributo va a ser privado. Entonces, el atributo privado va a tener sus propias características que no se puede cambiar, ¿no? Esto va a tener, por ejemplo, vamos a poner el tipo string, vamos a poner su nombre, ¿no? Esa persona tiene que tener un nombre, ¿no? Esto es nuestro atributo, ¿ya? Esto va a ser nuestro atributo. Listo, ya. Va a tener un nombre. ¿Qué más le vamos a poner? Le hemos puesto su edad también, ¿se acuerdan, no? Le hemos puesto su edad, ¿no? Hasta ahí nosotros hemos declarado la parte de lo que es el atributo, ¿no? Le podemos poner más características, sí, puede contener, de acuerdo a nuestro problema, ¿no? Y aquí lo vamos a poner nosotros el método, ¿no? De manera pública, vamos a poner, ¿no? Esto va a ser nuestro método. Listo. Una vez puesto nuestro método, nosotros, ¿qué vamos a crear? A ver, lo que estaba en la clase anterior, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, vamos a crear nuestro constructor, ¿no? Vamos a crear aquí, ¿para qué? Para darles detalles, ¿no? De qué manera podemos hacer uso de este constructor. Entonces vamos a poner el constructor persona, ¿no? Vamos a poner el constructor persona y le vamos a dar, ¿no? ¿Qué atributos tiene, ¿no? ¿Qué atributos está conteniendo? Entonces está conteniendo del tipo string, ¿no? De tipo string y de tipo entero, ¿no? Eso es lo que está construyendo acá, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, esto es nuestro constructor. Nuestro constructor, ¿no? Esto va a ser lo que se... Nuestro constructor también puede contener, ¿no? Puede ser que no tenga nada, puede ser vacío, pero siempre se tiene que poner un constructor, ¿no? Esas son las buenas prácticas de programación. Siempre tiene que haber la parte del constructor. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la llamada, ¿no? Vamos a hacer una llamada para mostrar, ¿no? Para mostrar todo el atributo de la clase persona. Entonces, acá vamos a poner nuestro boy, ¿no? Nuestro boy. Y aquí vamos a poner mostrar persona. Listo, ya tenemos de qué manera vamos a llamar. Ya está definida nuestra clase, ¿ven? ¿No? De una manera, ¿no? Esta es la parte de encapsulamiento, ¿no? Lo que llamaba la parte de encapsulamiento va a ser de forma privada y esto va a ser de manera pública, ¿no? Entonces, hasta ahí está listo lo que es lo que es eh, nuestra clase, ¿no? Entonces todavía nos falta definir lo que es nuestro constructor. Entonces, aquí es lo que vamos a definir nosotros. Aquí vamos a definir nuestro constructor de la clase, ¿no? La clase que estábamos haciendo aquí, ¿no? Este constructor vamos a definir aquí, ¿no? De la clase persona, ¿no? Entonces, vamos a definir acá, vamos a definir, ¿no? La persona, ¿no? Y vamos a poner para definir nuestro constructor, vamos a hacer doble punto. Pero, ¿qué vamos a llamar? ¿No? ¿Qué vamos a llamar? Obviamente vamos a llamar nosotros a lo que es, ¿no? A mostrar persona, ¿no? ¿Será cierto eso, jóvenes? No, vamos a llamar al constructor, acuérdense por favor, ya, acuérdense, vamos a llamar al constructor lo que hemos declarado arriba. Dejamos enter y ya está activado, ¿no? Este constructor nos pide, ¿no? De forma string, ¿no? Y de forma entera. Entonces, en esta parte nosotros vamos a declarar
las variables que están en nuestro atributo, ¿no? De manera privada, ¿no? Este constructor nos va a permitir llamar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí, llamar de forma string, ¿no? ¿A quién? ¿No? A las variables que se ha declarado, ¿no? Entonces vamos a ponerle, pero como va a ser estas variables declaradas, le vamos a poner algo similar, una rayita abajo. ¿Por qué? Para que no se pierda el nombre, ¿no? El nombre ni la edad, ¿no? Vamos a poner nombre, coma, luego vamos a poner el tipo entero, lo que es edad, ¿no? Edad. Hasta ahí estamos haciendo nuestro constructor. Abrimos llaves y vamos a definir. Entonces esto va a ser, ¿no? De clase padre, ¿no? De herencia. Vamos a poner clase padre, ¿ya? Esto va a ser clase padre, ¿no? Listo, ya tenemos la clase padre. Entonces aquí lo que vamos a declarar son estas variables de aquí. Estas variables nosotros vamos a igualar, por ejemplo, nombre. Nombre va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nombre. Nombre, al nombre que le estamos declarando en este constructor a esto, ¿no? Vamos a igualar a esa variable. Entonces aquí igualito, edad, esto va a ser igual, ¿no? A edad. Hasta ahí hemos hecho nuestro constructor de lo que es de persona, ¿no? Y ahora nos falta hacer, nosotros no nos falta hacer la llamada, ¿no? Vamos a hacer una llamada y vamos a hacer nuestra llamada nosotros porque ya hemos construido, ¿no? El constructor. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una llamada, ¿no? Vamos a hacer un void, pero ¿de quién vamos a hacer la llamada? ¿No? De la clase persona. Bien. De la clase persona, ¿no? Entonces vamos a hacer una llamadita. Aquí vamos a hacer llamada. ¿A quién le vamos a llamar? ¿No? Vamos a hacer la llamada a mostrar persona. Obviamente a la función mostrar persona, ¿no? Entonces, dentro de esta llamadita, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a mostrar? ¿No? ¿Qué vamos a mostrar? Obviamente, vamos a mostrar en pantalla lo que es, ¿no? Lo que se va a llamar. Vamos a llamar acá, por ejemplo, vamos a poner su nombre, ¿no? Nombre, ¿qué más? Aquí lo que va a venir la variable nombre. Listo. Vamos a hacer un enter, ¿no? Listo, ¿no? Ahí viene la llamada. ¿Qué más vamos a llamar? Vamos a llamar aquí a la edad, su edad, ¿no? Su edad, y vamos a volver a llamarle a la variable edad, ¿no? Facilísimo. ¿Qué más? Vamos a digitar un line, ¿no? Enter, listo. Hasta ahí hemos creado la clase persona, ¿no? Hemos creado. ¿Y cómo lo llamamos aquí? Facilito, ¿no? Lo llamamos, por ejemplo, acá vamos a poner persona, ¿no? Pero con mayúscula, así como está en nuestra clase, persona, ¿no? Esta persona, por ejemplo, puede ser igual a persona 1, o simplemente puede ser P1, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las clases, la clase anterior, de qué manera se nos está llamando, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a definir, por ejemplo, eh, vamos a ver el nombre, nos pide nombre, nos pide edad. Entonces lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, como es de tipo string, vamos a poner el nombre de Alex. Nombre de Alex. ¿Qué más? Y su edad, por ejemplo, su edad puede ser 20 años, ¿no? Ya estamos definiendo, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahí. Ahora nos toca hacer la llamada, ¿no? La llamada, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente la llamada va a venir persona 1, porque aquí le estamos dando a esta variable persona 1, y le vamos a poner un puntito, ¿no? ¿Qué va a mostrar? Obviamente primero va a mostrar la función persona, ¿no? Va a mostrar esa función, ¿no? Una vez hecho esto, solamente lo que hice es
hacer, eh, lo que es una clase, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos, nos va a mostrar una clase, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? El code dice, nos está mandando, por ejemplo, dice, ya, ¿qué nos hemos puesto? Include IOSTRING, ¿no? IOSTRING, está mal escrito. Ya, listo, vamos a dejar y vamos a compartir nuestra pantalla negrita, ¿no? Aquí está, ¿ve? Ahí está su nombre es Alex y tiene 20 años. Hasta ahí solamente hemos creado lo que es la parte de una clase, ¿no? Hasta ahorita todavía no está definido lo que es herencia, ¿no? ¿Por qué herencia? ¿Qué va a hacer? Tiene que, ¿no? Tiene que jalar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, las características, ¿no? Sus atributos o sus métodos, por ejemplo, de Alex. Tiene que jalar, tiene que pertenecer a otro, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una clase, por ejemplo, que sea empleado, ¿no? Una clase empleado, entonces tenemos que hacer que esa clase empleado tenga relación con la clase persona, ¿no? O podemos hacer dos clases. Por ejemplo, puede ser empleado, también puede ser, ¿qué puede ser? A ver, otra clase que eh, dentro de persona hay una variedad, puede ser empleado. Dentro de empleado podemos tener lo que es también la subclase, ¿no? Lo que es la parte, por ejemplo, los empleados de contabilidad, los empleados de administrativos, de administración, o los empleados de soporte técnico. O sea, ya tenemos tres tipos de subclase, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a compartir aquí, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que tenemos que hacer. Hasta ahorita solamente hemos hecho la clase persona. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a entrar a PowerPoint. A ver, para hacer esto, para poder entender de qué manera se puede trabajar, ¿no? Listo, vamos a ver. Ok. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuestra pantallita. Listo, acá estamos en PowerPoint. Vamos a eliminar todo esto para nosotros hacer nuestra herencia. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a insertar aquí, a ver, y vamos a hacer jerarquía. Vamos a hacer, por ejemplo, esto de aquí. Aceptamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos hecho la clase persona, ¿no? Aquí está nuestra clase persona y hemos hecho una clase de empleado, ¿no? Acá, por ejemplo, empleado, ¿no? Este empleado, ¿no? Además, este empleado puede pertenecer acá por lo que es administrativo, acá puede ser, por ejemplo, aquí estamos, vamos a eliminar esto, si se puede eliminar esto, vamos a eliminar a empleado, ¿no? Aquí tenemos a lo que es persona, está aquí, la persona, ¿no? Acá tenemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá hemos hecho lo que es la parte de empleado, ¿no? Puede ser empleado, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, dentro de empleado, yo puedo tener otro más, ¿no? Creo que no me deja, creo que solamente quiere trabajar, ¿no? Avanza entonces de otra manera, no quiere trabajar con jerarquía. A ver. Ya, vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿ya? Estamos trabajando con personas. Vamos a trabajar, ahora dentro de personas vamos a tener empleados,
Y dentro de empleados, acá puede ser de contabilidad, ¿no? De contabilidad, aquí puede ser empleados, aquí puede ser, por ejemplo, lo que es los dueños, ¿no? Los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, dentro de contabilidad, acá, por ejemplo, si entramos aquí, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Empleado, aquí está otro, ¿no? Aquí contabilidad, acá, por ejemplo, puede ser administración, ¿no? ¿No? Tenemos ese tipo de jerarquía. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, entonces estamos hablando, nosotros estamos trabajando aquí. Esto de aquí va a heredar los datos de aquí. Y esto por ejemplo, lo que es administración va a heredar los datos de empleado y también va a heredar los datos, contabilidad también va